Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Adriel García, soy estudiante de Teología Bíblica en el Instituto Filadelfia de México y el día de hoy voy a realizar la actividad número 4 de la materia correspondiente Teología Trinitaria 3. La actividad consiste en desarrollar al menos los siguientes 4 puntos. De la manera en que los voy a nombrar es de la misma manera en que los vamos a ir desarrollando, así que el primer punto es la importancia de hacer cultos dignos y correctos para la gloria de Dios. El segundo punto a tratar es el riesgo de ofrecer una ofrenda de fuego extraño. El tercer punto es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y el cuarto punto es el uso correcto de las escrituras y sacramentos en la iglesia. Antes de comenzar a desarrollar cada uno de los 4 puntos mencionados, quiero recomendarles los 2 siguientes libros de los cuales me basé para realizar esta tarea. Son libros de la editorial Concordia. El primero de ellos se llama La adoración bíblica, enfoques hacia la adoración hispana, del autor Douglas Grohl. Y el segundo libro de ellos se titula Neumatología del Espíritu Santo y la espiritualidad de la Iglesia, del autor Leopoldo Sánchez. Se los recomiendo bastante, espero que estén atentos y comenzamos. El primer punto a desarrollar: la importancia de hacer cultos dignos y correctos para la gloria de Dios. Lo más fácil de hacer para un pastor o para cualquier otro líder que quiera establecer una identidad de adoración sería hacer sencillamente lo que siente que es lo más satisfactorio o atractivo, satisfaciendo los deseos de la mayoría de los congregantes. A veces se juzgan los estilos de adoración por la calidad de música antes que por la substancia misma de la adoración. Sucede a veces que unas hermosas manifestaciones de adoración son expresadas pobremente, y en otros lugares se da una forma de adoración con doctrina falsa y perjudicial, pero bien ejecutadas en escenarios atractivos. Consecuentemente, el líder de la iglesia debe volver a un estudio serio y disciplinado de las características de la adoración a Dios en los cultos dignos y correctos, comenzando desde la Biblia, y debe considerar las siguientes 2 preguntas. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento respecto a la adoración en los cultos? ¿Cómo hacían los cultos los cristianos del Nuevo Testamento? Desde el primer libro de Génesis se nos da imágenes bíblicas con respecto a la adoración. La Biblia no es una teología sistemática donde se nos den conceptos y definiciones de lo que es la adoración, pero sí en las Escrituras nos relata cómo debe ser la adoración desde el drama de la creación de Dios y en su constante y eterna interacción con su creación a lo largo de la historia. En vez de una definición de adoración, se nos muestra docenas de hombres y mujeres en adoración. Estas imágenes de hombres y mujeres dando culto a Dios las recibimos transmitidas en palabras. Debemos entonces dedicar tiempo a estudiar estas palabras transmitidas que los redactores de las Escrituras, inspirados por Dios, utilizaron para describir esta acción, y sacar después algunas conclusiones teológicas que pueden ayudarnos a desarrollar nuestras guías prácticas para la adoración. También citamos la Confesión de Fe de Westminster de 1647, el capítulo 21.1. Dice de la siguiente manera: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todos, que es bueno y hace bien a todos, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, confiado y servido con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al Dios verdadero ha sido instituido por Él mismo, y está tan limitado por su propia voluntad revelada que no debe ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres. El segundo punto a desarrollar: el riesgo de ofrecer una ofrenda de fuego extraño. A veces en la iglesia somos excesivamente agresivos y exigentes, como si nuestras muchas oraciones y alabanzas pudieran de alguna manera manipular a Dios, como si la meticulosa preparación del sermón del pastor, la activa participación del coro en la liturgia y la cadena de oración con su constante súplica fueran realmente el poder de la adoración y el centro de nuestros cultos. Nada podría estar más lejos de la verdad. De las cientos de declaraciones que se refieren a ofrendas, adoración y alabanza, debemos concluir que la adoración en el culto en realidad nunca encuentra la iniciativa en el género humano, sino más bien en la acción de Dios. El hombre solo responde a la acción creadora y amorosa de Dios doblando la rodilla, viéndose como una humilde criatura llena de reverente temor ante el omnisciente, omnipotente, creador y redentor. Si creemos que la adoración es lo que nosotros hacemos,
que es una serie de acciones que se originan en los hombres, diseñada por hombres y mujeres, y que es ciertamente el producto de nuestro emprendimiento, estamos equivocados. Una verdadera comprensión del carácter de la adoración digna y correcta en el culto ha de comenzar con Dios mismo, en contraste con tantas tendencias en nuestra sociedad moderna que nos llevan a vernos a nosotros mismos como el origen de la adoración, a confiar en nuestra creatividad y a dar por sentado que lo que nos cae bien a nosotros ciertamente debe agradarle a Dios, cuando esto no es así. El Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 109, entre los pecados prohibidos por el segundo mandamiento se incluye lo siguiente: toda invención, consejo, mandato, uso y aprobación de cualquier culto religioso que no haya sido instituido por Dios mismo. Se prohíbe toda invención, consejo, mandato, uso, etcétera, que no haya sido instituido por Dios mismo. El tercer punto a desarrollar en este video es la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Toda la obra del Espíritu siempre tendrá que hacer referencia al misterio del Cristo crucificado y resucitado. Desde el punto de vista trinitario, no hay cristología sin neumatología, ni neumatología sin cristología. La neumatología cristológica reflexiona acerca del Espíritu en términos de su misión en el mundo, como aquel que procede del Padre, en el nombre del Hijo, para llevar a hombres y mujeres hacia una plena relación de amor y amistad con el Padre, no por obligación, sino por la fe en Jesucristo. El Espíritu del Hijo que procede del Padre nos alcanza para así llevarnos de vuelta al Padre por medio del Hijo. En el movimiento salvífico del Padre al Padre, a patre ad patrem en latín, Dios el Padre manda al mundo a su Hijo en el poder de su Espíritu y a su Espíritu al mundo a partir de la muerte y resurrección de su Hijo. Luego, el mismo Espíritu Santo, en cuyo poder Dios el Padre santifica, unge y resucita a su Hijo, es el Espíritu mediante el cual el Padre nos santifica, unge y al fin resucita para así llevarnos por medio del Hijo de vuelta a Él. Lo que mencionábamos en latín, a patre ad patrem. El Padre unge con su Espíritu a todos los que invocan el nombre del Señor. Y este don es lo que se entrega a la multitud en Pentecostés. La comunidad de creyentes en Cristo que nace como fruto del don del Espíritu pasa a formar lo que llamamos iglesia. Con la unción de Pentecostés, el Espíritu capacita a la naciente iglesia con una gran variedad de dones cuyo uso se orienta hacia el crecimiento de la misma en la unidad de la fe y el amor y servicio mutuo entre los miembros del cuerpo de Cristo para así llevar a cabo todo lo necesario para la proclamación del Evangelio, en palabra y obra en el mundo. El evento de Pentecostés se actualiza en la vida de la iglesia hoy en día de manera especial cada vez que se proclama la palabra de Dios, se celebra el bautismo o la Santa Cena. Se actualiza cada vez que pecadores arrepentidos reciben el perdón de Dios en Cristo Jesús y los dones del Espíritu necesarios para llevar a cabo la misión de Cristo en el mundo de acuerdo a la vocación que Dios ha dado a cada miembro del cuerpo, sea esta vocación en el plano familiar, eclesial, laboral, social o político. La iglesia glorifica al Padre en el Espíritu, en quien el Hijo lo glorifica. El cuerpo de Cristo se entrega al Padre en el mismo Espíritu, en quien Cristo lo hace durante toda su vida y hasta su muerte. Si bien es cierto que solo el Hijo revela al Dios invisible y por ello es el camino al Padre, también es cierto que solo por la obra del Espíritu Santo podemos confesar a Jesús como Señor. En otras palabras, el Señor Jesucristo nos revela la clemencia y gracia del Padre, mas por otra parte, nada podríamos saber de Cristo si el Espíritu Santo no nos lo hubiera revelado. Dios nos declara justos por la fe en la obra de su Hijo, pero esta fe es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos otorga los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo, por ejemplo, el perdón de pecados y la vida eterna, por medios visibles y concretos de gracia, a saber, la proclamación del Evangelio, el bautismo y la Santa Cena, ya que estos medios son externos a nosotros, en latín extra nos. El Catecismo de Heidelberg, de 1563, la pregunta 54, dice: creo que el Hijo de Dios, por medio de su Espíritu y de su palabra, desde el principio del mundo hasta el fin, reúne, protege, conserva para sí una comunidad escogida para la vida eterna en la unidad de la verdadera fe. El último punto a desarrollar es uso correcto de las Escrituras y sacramentos en la Iglesia. La Iglesia es la asamblea de todos los creyentes entre los cuales se predica genuinamente el Evangelio
y se administran los santos sacramentos de acuerdo con el Evangelio. Las Escrituras deben ser proclamadas a voz viva a una o varias personas. Para Lutero, las formas escritas, Biblia, y hablada, proclamación, de la palabra de Dios, tienen autoridad, porque éstas apuntan hacia Cristo. Sin embargo, la palabra escrita existe con el propósito de ser proclamada. No debemos tener a la Biblia como una mera información del pasado, sino como la voz de Dios para nosotros en el presente. Mucho ojo aquí, sin caer en tendencias modernistas de querer controlar el texto y no dejarse leer por él mismo. Cada vez que se celebra el bautismo o la Santa Cena, no se debe actuar como si fuese una rutina o mera tradición. El pecador arrepentido que vive por la fe espera ferviente el don del Espíritu Santo cada vez que va a la iglesia a escuchar la palabra, cada vez que se acerca a la pila bautismal y a la mesa del Señor, con una confianza no arrogante, sino humilde y atento a la obra redentora del Espíritu entre el pueblo de Dios cada nuevo día del Señor. Para profundizar más en los sacramentos, yo recomiendo leer este libro, El Espíritu Santo, Neumatología del Espíritu Santo y la Espiritualidad de la Iglesia, a partir de la página 138, porque nos va a detallar la importancia de los sacramentos, el sacramento del bautismo, el sacramento de la Santa Cena, de una manera fiel, fina, teológicamente hablando, en que podemos nosotros apoyarnos para creer de una manera sensata y administrar correctamente, hacer uso correctamente de los sacramentos que Dios nos ha dejado. De mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga.